¿No se escucha? Muy buenas tardes, gusto en saludarles. ¿Me escuchan ahora? ¿Cómo estamos? Sí se escucha, Se le escucha, buena tarde. Licenciado, disculpe, antes que inicie la clase, estamos pendientes de recibir las notas del segundo parcial, no sabe cuándo las iremos a recibir. Las notas de parcial las tendrán hoy en la noche o mañana o este fin de semana más tardado. Yo no tenga pena con eso. Bueno, un gusto para mí nuevamente estar con todas y todos ustedes. Qué bueno pues compartir por esta vía nuevamente. Vamos pues a tener un avance, ¿verdad? También con pues el demás catálogo de delitos. En este caso, pues tuvimos la oportunidad de conocer lo relacionado con, en este caso, bueno, los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos, ¿sí? También pues tuvimos la oportunidad de platicar con todas y todos ustedes de distintos pues catálogos, ¿no? De delitos informáticos. Justamente pues hacíamos referencia, ¿verdad? Que el artículo 274A, no 274 normal, el 274 normal regula todo lo relacionado con los delitos relacionados con la violación a derechos de autor y derechos conexos, pero en este caso, a partir del artículo 274A en adelante, se nos regulan todo lo relacionado pues con los distintos supuestos en los cuales a través de la utilización de determinados programas informáticos se puede causar un daño, ¿verdad? O un perjuicio respecto a los derechos de una persona, ¿no? También pues las ideas de una persona pueden estar plasmadas o se pueden desarrollar a través de programas de carácter informático, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, sí les quiero comentar que si bien Guatemala tiene un catálogo de delitos relacionado con los delitos informáticos, también es cierto que el Estado de Guatemala ha suscrito determinados tratados y convenios internacionales en materia, en este caso, de derechos penal, de derechos humanos, pero enfocado en derecho penal, que verán pronto ustedes alguna iniciativa de ley o probablemente cuando ustedes concluyan su carrera van a tener también alguna reforma en el Código Penal que regule pues de una forma más amplia lo relacionado con conductas típicas y antijurídicas en los espacios digitales, ¿verdad? En pues los espacios informáticos, que si bien ustedes pueden observar eh, que el catálogo de delitos que actualmente existe, pues pareciera que únicamente protege o trata de asignar una consecuencia jurídica a todas aquellas conductas humanas que le genere un perjuicio a un ser humano a través de la utilización de un mecanismo informático. En este caso, pues no muy lejos estamos a que la normativa se actualice. De hecho, este año ya existió una, eh, bueno, de hecho fue un decreto legislativo, se aprobó un decreto legislativo, ¿sí? En el cual pues se implementaban ciertos tipos penales, ¿sí? Ciertos tipos penales para, en este caso, pues regular las distintas acciones de los seres humanos en los espacios digitales. Al final existió una controversia
específicamente con un artículo que hacía referencia a tipificar cualquier acto de acoso cibernético, le denominaba, ¿verdad? Cualquier acoso cibernético o cualquier acción que tendiera a menoscabar la dignidad e integridad de una persona, pues se consideró que dicho tipo penal se encontraba abierto, ¿sí? No sé si ustedes en Derecho Penal 1 tuvieron la oportunidad de platicar un poquito sobre los tipos penales abiertos o indeterminados. ¿Tuvieron oportunidad de ver ese tema? No que recuerde, licenciado. ¿No recuerda alguno o alguna de ustedes a qué hacemos referencia con el concepto de tipos penales abiertos o tipos penales indeterminados? No, licenciado. Va, miren pues, uno de los principios limitadores del derecho penal es el principio de máxima taxatividad. ¿Eso sí se recuerdan ustedes en Derecho Penal 1? Sí, licenciado. Va. ¿De qué trata el principio de máxima taxatividad, José Rodolfo? Bueno, lo que recuerdo es que la norma tiene que ser taxativa, o sea, no puede como que quedarse como súper libre de interpretación, sino que tiene que ser como rígida, estricta en las conductas que sanciona y no puede ser como subjetiva, como súper subjetiva, pues. Sí, pues justamente, ¿verdad? De lo que trata en este caso, el principio de máxima taxatividad es, en este caso, hace referencia a vamos a ver, hay ciertos supuestos en los cuales las normas no son estrictas, como muy bien decía José Rodolfo, ¿verdad? José Rodolfo pues mencionaba que las normas de conformidad con el principio de máxima taxatividad deben ser estrictas. Y justamente a eso hace referencia el principio de máxima taxatividad, que los supuestos de hecho y las conductas humanas que se buscan sancionar a través del el poder punitivo del Estado, ya sea derecho penal o derecho administrativo sancionador, porque recuerden ustedes que también el derecho administrativo pues tiene la facultad de poder sancionar determinadas conductas típicas y antijurídicas sin llegar a ser propiamente delitos, ¿sí? Como por ejemplo las multas de tránsito, todo esto es derecho administrativo sancionador y también es una manifestación del poder punitivo del Estado. Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso, bueno, como ustedes pues verán, las normas en nuestro Código Penal, la mayoría, no todas, la mayoría, pues sí cumplen con el principio de máxima taxatividad en el sentido de establecer, bueno, conductas típicas y antijurídicas determinadas. Pero cuando se trató de hacer este año la reforma al Código Penal para adecuar distintos convenios internacionales en materia de derechos, en este caso, pues en la red, ¿verdad? Y con el propósito de tipificar los delitos informáticos o los delitos de ciberdelincuencia, ¿sí? En este caso, pues se generó un tipo penal dentro de ese decreto legislativo que no se consideraba que era o que cumplía con el principio de máxima taxatividad. El Congreso pues decidió archivar la iniciativa de ley, pero lástima por ese tipo penal, la verdad, porque pues daba alguna interpretación abierta, pero los demás tipos penales pues sí contenían cierta normativa que al día de hoy la legislación penal guatemalteca todavía tiene alguna deficiencia, ¿no? Por ejemplo, el convenio de Budapest, firmado por el Estado de Guatemala,
en este caso, pues, permite, ¿no? Permite a las personas, en este caso, defender de una mejor manera su privacidad y su integridad en la red, ¿sí? Pero por otro lado, también trata de darnos definiciones claves o definiciones mínimas de qué entendemos nosotros por ciberdelincuencia y en qué espacios se puede llegar a generar esta ciberdelincuencia y también qué conceptos básicos deben regir el actuar de los estados cuando se combate este tipo de delincuencia, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿verdad? El convenio de Budapest, pues lo que entra a definir es qué entendemos nosotros por un sistema informático, por ejemplo, ¿sí? Que es todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o unidos que aseguran en ejecución de un programa el tratamiento automatizado de datos. Nos permite definir qué son datos informáticos, ¿sí? Nos define qué es un prestador de servicios, o sea, quién es una persona individual o jurídica de derecho público o de derecho privado que presta este tipo de servicios y también nos define un concepto que se conoce como datos de tráfico, en el cual, pues, cuando nosotros estamos en la red, ¿verdad? Cuando nosotros interactuamos con distintas redes sociales, con distintas plataformas, con distintos programas informáticos, estamos dejando un conjunto de datos o lo que se conoce también como metadatos, ¿sí? En los cuales pues nosotros vamos aportando detalles de privacidad de nuestra persona, ¿sí? Y el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional en temas de ciberdelincuencia, se han centrado mucho en la protección de los datos personales sensibles de las personas en la red, ¿sí? Y estas 4 definiciones que ustedes ven acá, pueden observar que de una forma directa o indirecta, pues busca, en este caso, brindar parámetros o brindar lineamientos sobre personas responsables del tratamiento de datos, sobre sistemas informáticos que tratan los datos de todas y todos nosotros, ¿sí? Y también, pues en este caso, en el concepto de datos de tráfico, ¿sí? Es, en este caso, pues también datos que están relacionados con su traslado de nuestra persona a su tratamiento automatizado en sedes y empresas, ¿no? Lugares físicos donde se tiene un conjunto de servidores que trata los mismos. ¿Y por qué específicamente el convenio de Budapest entra a definir temas tan técnicos de la ciberdelincuencia? Y esto es porque derivado de este tipo de normativa se derivan ciertos derechos de nueva generación. De hecho, ustedes también pues acaban de o estarán por concluir la cátedra de derechos humanos y saben que por temas didácticos o por temas de estudio los derechos humanos se han dividido en generaciones, aunque actualmente esa clasificación ya no se acepta porque se considera que los derechos humanos son inherentes a la persona independientemente de su reconocimiento normativo en los distintos tratados e instrumentos internacionales, que es lo que justamente le da la generación a los derechos humanos, pero eso, los derechos humanos son independientes a esa creación, ¿no? Entonces, derivado de esa aparición o reconocimiento de nuevos derechos, saben bien ustedes que actualmente en la materia de derechos humanos se está desarrollando pues todo un nuevo catálogo de interacción informática,
que también contiene un desarrollo normativo de principios y derechos, que si bien al día de hoy puede ser que nosotros no tengamos contacto directamente con dicha regulación, pero esto va a llegar a ustedes. Esto realmente va a impactar en su desarrollo profesional, va a tener relación con sus, en este caso, pues, distintas campos del derecho donde se vayan a desempeñar, porque pues cada vez más los programas informáticos, la era digital, las herramientas digitales, pues sustituyen determinados procesos que anteriormente eran manuales. No les estoy diciendo que per se sea algo negativo, al contrario, es algo que aporta, es algo que permite, ¿verdad? En este caso, pues facilitar ciertos procesos de la vida cotidiana, pero también no vamos, en este caso, pues a obviar que en la red o a través de herramientas digitales también se puede llegar a cometer actos que afecten a la integridad o a la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, a través del convenio de Budapest, a través de, sobre todo de Europa, Europa es un continente que ha avanzado bastante en temas de derecho informático y derecho digital. España acaba de sacar no hace mucho tiempo su ley en este caso, Ley General de Protección de Datos Personales y cuestiones pues muy, muy técnicas, ¿verdad? En este caso, la interacción del ser humano en la red, pero derivado de esto es que se ha reconocido la existencia de un catálogo de principios y derechos, como el derecho a la neutralidad en el Internet, por ejemplo, ¿sí? Ustedes saben que al día de hoy, nuestras acciones en las herramientas digitales y plataformas que utilizamos determinan, en este caso, la orientación de publicidad, de noticias y ofrecimiento de bienes y servicios, ¿sí? Si ustedes colocan una palabra, por ejemplo, neutral, como fútbol, como algún deporte, ¿sí? Se van a dar cuenta que para dos personas los resultados van a ser distintos. Y esto es porque existe una preocupación en la comunidad internacional sobre el tratamiento de nuestros datos y qué están haciendo las empresas prestadoras de herramientas digitales para garantizarnos una interacción neutral en los espacios digitales, ¿no? Y a través de programas informáticos. Y esto, pues, se genera porque, como les mencionaba, ¿no? A veces poner una misma palabra en el buscador de Google nos va a dar distintos resultados a ustedes y a mí, porque hay algoritmos que se están encargando de recopilar nuestros intereses para posteriormente adecuar nuestras experiencias en la red de conformidad con esos intereses que manifestamos, pero pues eso no, a la larga no representa una neutralidad del espacio, porque siempre voy a recibir lo mismo y no se me va a permitir en algún momento, a diferencia de la interacción personal, en cambiar mis aficiones, mis intereses o la forma en la cual yo me informo de la sociedad, ¿no? Entonces, derechos como el derecho a la neutralidad en Internet, pues han tomado relevancia y próximamente o pronto, pues no sé si cuando ustedes terminen la carrera, no sé si antes, no sé si después, pero esto creo que es un tema que Guatemala tarde o temprano va a entrar en la discusión y que deja atrás completamente un código penal de 1973. Ustedes, nuestro código penal es bastante longevo, entonces, si bien es importante conocer su estructura de tipos penales,
tampoco podemos dejar de observar al futuro, ¿sí? Y observar hacia dónde vamos y qué se viene, ¿no? Se han reconocido también derechos como el acceso universal al Internet, ¿sí? El derecho a la seguridad digital, el derecho a la educación digital, los derechos a la desconexión digital en el ámbito laboral, ¿sí? Por ejemplo, que, pues, y sobre todo con esto del home office se ha acelerado, pues hay personas que están haciendo home office o hicieron home office, trabajaron en su casa y después del horario de labores, pues todavía su patrono les sigue exigiendo determinados resultados, ¿no? Entonces, eso pues genera alguna perdón ustedes, vulneración al derecho al descanso, por ejemplo, que la presencialidad se otorga, ¿no? Derecho a la portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes. Eso también hace referencia a un derecho, pues, encargado de regular cómo nuestros datos y la información que estamos nosotros otorgando a las plataformas digitales pueden ser, pues, transportadas de unas a otras solo con nuestro consentimiento, ¿no? Por ejemplo, si bien Facebook, Instagram, WhatsApp pertenecen al mismo grupo empresarial, pues debe existir mínimamente una autorización de nosotros para poder vincular nuestras distintas redes sociales, ¿no? Y intercambiar la información que está en ellas. Por ejemplo, también se han regulado derechos que esto pues ha tenido bastante desarrollo, sobre todo en doctrina y en literatura internacional. Ustedes pueden buscar el tema del derecho al olvido en el Internet y es algo que ha cobrado bastante fuerza en los últimos años, respecto al derecho que le asiste a toda persona a eliminar, ¿sí? O a solicitar la eliminación de determinada información y enlaces en la red, ¿sí? Sí. Porque, bueno, existen algunos momentos o algunos supuestos en los cuales las personas pues ya no desean que cierta información de ellos esté colgada en la red y deben tener el derecho a poder a solicitar su olvido de la red, ¿no? De las búsquedas de Internet. Claro está que hay documentos que como son la fuente original, que no podrán ser eliminados, ¿sí? Pero todo ese conjunto de noticias que se desarrolló alrededor de esa fuente original, pues se puede pedir su eliminación, ¿sí? Y derechos tan, que ustedes tal vez podrán decir, son cuestiones que tal vez no tienen una incidencia actual hoy en mi esfera, pero si ustedes, por ejemplo, entran a Facebook, van a encontrar la opción del legado digital, ¿sí? No sé si alguien ya ha usado esa opción, en la cual, pues, si una persona muere, tiene la oportunidad en vida de dejar una cuenta legado o alguien que se va a encargar de manejar sus redes sociales una vez esta persona fallezca, ¿no? Facebook, Instagram ya tiene ese tipo de opciones. Esto, aunque puede sonar bastante innecesario, pero sí es un tema de derechos humanos que se ha desarrollado en este contexto de la era digital en la cual nos encontramos y que de una manera u otra pues permite a las personas también disponer de su vida digital después de la muerte, ¿no? Y les traía esta columna de ejemplos, ¿verdad? Ya vimos en la clase anterior ese catálogo de delitos de derechos informáticos, porque evidentemente ante la vulneración de estos bienes jurídicos o de derechos
que la comunidad internacional normativamente está entrando a reconocer, ¿sí? Es que se pueden crear alrededor de ellos tipos penales que busquen sancionar o que busquen castigar a todas aquellas personas o actitudes que sean contrarias, en este caso, a derechos humanos propiamente dicho, ¿sí? De las personas, ¿sí? En los espacios informáticos, por lo que definitivamente pues nuestro derecho penal tarde o temprano va a tener que cambiar, ¿ok? ¿Alguna duda con esto? Esto solo es un dato o un tema para terminar de profundizar en los delitos informáticos, que si bien tenemos un catálogo de 8 o 9 tipos penales, pues estos cada vez están quedando más obsoletos, ¿sí? Los penales que no están respondiendo a los avances de la informática y de la vida del ser humano en plataformas. Por eso importante es que analicemos un poco de qué va esto y hacia dónde puede ir en el futuro, que ustedes no me los agarre por sorpresa legislativa o algunos temas al respecto. ¿Estamos claros con esto? No hay duda. Sí, todo claro, licenciado, gracias. Ok, bueno. Porque si todo está claro, entonces vamos a avanzar a el siguiente catálogo de delitos que corresponde recibir conmigo. Ya saben ustedes que con el catedrático titular pues van a terminar de ver todo lo relacionado con los delitos contra el... Ya vieron una parte ustedes en la... Pero también pues los delitos de vulneración a los derechos de autor, los delitos informáticos o los delitos que vulneran la propiedad intelectual, como si fueran, como que hubieran sido insertados ustedes porque partieron en dos el catálogo de delitos contra el patrimonio, y eso pues lo verán ustedes en el catedrático el día martes. Bueno, y ahora pues vamos a hablar un poco sobre algunos delitos. En la práctica, pues realmente son difícilmente aplicados, ¿sí? Difícilmente aplicados. Por eso pues no nos quita la tarea, ¿verdad? Y la misión de profundizar en los delitos contra la propiedad colectiva, ¿sí? Y para ello, pues ahora ya nos dirigimos al artículo 282 de nuestro Código Penal. En ese artículo 282 del Código Penal, ustedes, pues, a partir de ese tipo penal pueden ir conociendo distintos, en este caso, conductas típicas y antijurídicas que pueden representar para nosotros alguna vulneración, ¿verdad? A un bien jurídico y por consiguiente, pues, al afectarse un bien jurídico, el derecho penal es el encargado de aplicar una sanción, ¿sí? Alguna sanción a este tipo de conducta, ¿ok? Y a partir del artículo 282 nos presentan 4 capítulos relacionados todos con la seguridad colectiva. La seguridad colectiva, entonces, viene a ser nuestro bien jurídico tutelado, ¿sí? Nuestro bien jurídico tutelado. Porque consideraba o considera el legislador, actualmente sigue vigente este catálogo de delitos, que existe un bien jurídico a la seguridad, pero no desde el punto de vista individual, sino desde un punto de vista colectivo. Y que si yo realizo ciertas conductas, puedo poner en riesgo o puedo poner en peligro a la colectividad. Y entonces para ello, pues vamos a aplicar
determinadas consecuencias jurídicas para las personas que arriesguen la seguridad de todos, ¿sí? Por ello, si bien no todos los tipos penales de este catálogo de delitos nos exigen, ¿sí? En este caso, pues una lesión al bien jurídico tutelado, la sola puesta en peligro de dicho bien, ¿sí? La sola puesta en peligro de dicho bien ya consuma el delito, ¿sí? Entonces, la mayoría de tipos penales relacionados con la seguridad colectiva son, en este caso, tipos penales o delitos de peligro, ¿sí? Que solo basta con colocar al bien jurídico en riesgo para poder, en este caso, ¿sí? Aplicar el poder punitivo del Estado, ¿ok? Y para este catálogo de delitos, pues que lo tenemos acá en 4 capítulos, como lo es el incendio y los estragos, de los delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios públicos, de la piratería y de los delitos contra la salud pública, de este 4 capítulos, de este título 7º de la parte especial de nuestro Código Penal, importante es mencionar pues algunos tipos penales que resaltan en este catálogo, ¿no? Para eso, pues el primero es el artículo 282, el tipo penal de incendio, que nos indica que quien de propósito causare incendio de bien ajeno será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Vean ustedes acá que no estamos considerando todavía una afectación a la vida, una afectación a la propiedad, ¿verdad? Que le cause un perjuicio o un daño al patrimonio de la persona. No. Acá, con el simple hecho de causar un incendio, aunque este incendio sea controlado, aunque este incendio no llegue hasta su objetivo, que era quemar la casa, por ejemplo, y él empezó quemando un terreno baldío a la par de la casa que él deseaba quemar, pero pues por la intervención oportuna de los bomberos ya no continuó ese incendio y le afectó el bien a la otra persona. Aunque no suceda una afectación a ningún otro bien jurídico tutelado, el solo hecho de haber provocado un incendio ya coloca en peligro a la sociedad, ¿sí? Específicamente su seguridad colectiva. ¿Qué hubiera pasado si ese incendio no hubiera sido controlado? Pues posiblemente se hubiera podido quemar la casa de la par y después el incendio trasladarse a otros bienes, ¿no? Entonces, ese riesgo en el cual colocamos a la salud colectiva, a la seguridad colectiva, es lo que hace que este tipo penal sea un delito de peligro, o sea, que no haya una afectación per se al bien jurídico, sino la simple puesta en peligro habilita una sanción, ¿ok? Pero este artículo pues tiene un segundo párrafo, ¿sí? Tiene un segundo párrafo que indica el incendio de bien propio. O sea que en el primer párrafo es un bien ajeno, ¿sí? Pero el segundo párrafo hace referencia a un bien propio, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo quemar mi propio patrimonio, ¿no? Yo puedo quemar mi propio lugar donde estoy trabajando, por ejemplo, que sea de mi propiedad. Yo puedo quemar mi propio vehículo, yo puedo quemar mi propia ropa, ¿sí? O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquel bien o todo aquel daño que yo le genera a un bien jurídico que es de mi propiedad no es punible, ¿sí? Si yo hoy me corto un brazo, pues yo voluntariamente decidí cortarme un brazo,
pues es un daño a mi integridad, sí, pero es mío, yo puedo disponer de mi bien jurídico como a mí se me plazca, ¿no? Entonces, acá el segundo párrafo del artículo 282 también regula eso. Yo puedo quemar mis bienes si yo quiero. Le puedo prender fuego a mi casa, le puedo prender fuego a cuestiones que sean de mi propiedad, ¿sí? Pero si llegara a poner en peligro la vida, la integridad corporal o el patrimonio de otros, pues ahí también me van a aplicar una sanción, ¿sí? Me van a aplicar una sanción. Porque si bien no estoy dañando el patrimonio de un tercero porque es mi propio bien el que yo estoy incendiando, si puse en peligro, vean ustedes que ni siquiera es que yo haya matado a alguien con el incendio, sino solo la puesta en peligro de la vida, de la integridad o, en este caso, del patrimonio de otra persona, eso ya se constituye en delito, ¿sí? Y, pues, en este caso se aplicarán las sanciones del segundo párrafo del artículo 282. Posterior a ello, el 283 tiene una agravante para el anterior tipo penal. El 283, pues, tiene, en este caso, ¿sí?, 5 supuestos en el cual la prisión, a diferencia de los anteriores párrafos, que es de 2 a 8 años o de 1 a 4 años, acá, en este caso, pues pueden ver ustedes que la pena mínima es de 4 años y la máxima es de 12, ¿no? Porque, pues, cuando hay una situación agravante, se considera mayormente el impacto, ¿sí?, que se le genera a este bien jurídico, ¿sí? El estrago, ¿sí? El estrago, vean ustedes que de igual forma se está generando un desastre. Se está colocando en peligro la seguridad colectiva de las personas, pero excluye completamente al incendio, porque el incendio en el artículo 282 tiene su propia regulación, a diferencia del artículo 284, que en este caso limita la conducta típica y antijurídica a casos como el empleo de medios poderosos de destrucción o por medio de inundación, explosión, desmoronamiento o derrumbe del edificio, ¿sí? No me está hablando de incendios, pero sí de otras alternativas de destrucción. Entonces acá cumplimos lo que platicábamos al inicio, ¿verdad?, con el compañero. El principio de máxima taxatividad me exige que yo pueda colocar claramente qué conductas son las que para el derecho penal o el administrativo sancionador son punibles. Si yo tuviera un tipo penal abierto en el cual no es claro en qué casos procede el incendio y en qué casos procede el estrago, entonces tendría tipos penales abiertos o indeterminados, y eso es inconstitucional porque las conductas deben ser previamente establecidas de forma clara, de forma estricta, ¿sí? Entonces, incendio, fuego. Estrago, medio de destrucción masivo o inundación, explotación, etcétera. Cualquier cosa, menos fuego, porque el fuego es incendio. ¿Ok? Y bueno, pues sigue, ¿verdad?, nuestro Código Penal regulando el incendio y estrago culposo, o sea que tanto el incendio como el estrago se pueden cometer de una forma culposa, ¿sí? No solo me exige el dolo para poder cometer el delito. El artículo, pues, que sigue, ¿no?, que trata sobre la inutilización de defensas. En este caso, pues claramente está delimitada cuál es el supuesto de hecho y cuál es, pues en este caso, la consecuencia jurídica, ¿no? Siguiente tipo penal, fabricación o tenencia de materiales explosivos. ¿Quién? Con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva,
fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere, obtuviere o bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas o sustancias o materiales destinados a su preparación, será sancionado con prisión de 2 a 3 años, ¿sí? En este caso, pueden también observar ustedes que no me está pidiendo el tipo penal que yo lesione a alguien, sino que con el simple hecho de fabricar o tener este tipo de materiales ya estoy poniendo en peligro la sociedad colectiva y se puede actuar en mi contra, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Gracias, Lick. ¿Seguros? Alexia levantó la mano. Sí, Lick, disculpe, es que se me está trabando un poco la conexión, entonces solo para aclarar. Ok. En incendio, o sea, la diferencia de incendio y estrago es que en incendio van a usar fuego, o sea, para destruir, y en estrago solo los medios que ahí menciona, ¿verdad? Y la explosión que pues provoca fuego, entonces, por ser una explosión y no un incendio como tal, entonces por eso es que entra en estrago. Exacto. Solo eso. Exacto. Distinto es que yo agarre una resma de papeles, le ponga gasolina y le eche el fosforazo, porque eso evidentemente me va a generar un incendio, a que yo ponga una bomba. Es una explosión, ¿sí? No todas las explosiones incendian, ¿sí? Claro, después agarra fuego algunos materiales que hay en el lugar, pero no todas las bombas tienen la capacidad de generar incendios. Entonces, por eso es de que la explosión tiene su tipo penal, ¿ok? Sí, gracias. Ok, va. Perfecto. Entonces, de ahí continuamos con el capítulo 2. De los delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios públicos. Y este catálogo de delitos regula lo relacionado con, si acá en Guatemala hubiera un tren, en este caso se pudiera materializar este delito. Aunque yo creo que ya están haciendo pruebas para regresar el tren ustedes. De hecho, estaba viendo un TikTok que ayer pusieron el tren acá en la zona 1 y que se pasó llevando un carro, ¿sí? Que se pasó llevando un carro, entonces sí se está, pues de una manera u otra, en este caso, pues afectando, ¿no? Afectando también las líneas ferroviarias, pero no está funcionando un tren como tal acá en Guatemala, pero sí hay líneas ferroviarias y se pudieran hasta cierto punto perturbar el servicio de ferrocarril, ¿no? Porque el primer tipo penal, y les menciono esto, se trata sobre el peligro de desastre ferroviario. Vean ustedes nuevamente que si bien ustedes ya saben que por la LOG los epígrafes de los tipos penales no tienen relevancia interpretativa, pero ya nos hace un indicio el epígrafe que este tipo penal también es un tipo penal de peligro, porque en este caso puede ser que el desastre no se realice. Por eso es que ustedes observan que el artículo 288 trata sobre el peligro de desastre ferroviario, pero el 289 trata sobre el desastre ferroviario. Entonces, en el primero solo estamos aumentando el riesgo a que se pueda generar un desastre ferroviario. ¿Cómo? A través de destruir, dañar o descomponer una línea férrea, material rodante, obra o instalación ferroviarias, colocando en la vía obstáculos que puedan producir descarrilamiento,
transmitiendo aviso falso relativo al movimiento de trenes o interrumpiendo las comunicaciones telefónicas, telegráficas o por radio, ¿sí? O practicando cualquier otro acto del que pueda resultar desastre, ¿sí? Del que pueda resultar desastre. Eso es el peligro de desastre ferroviario. Pero vean ustedes el 289. Si de los hechos a que se refiere el artículo anterior resultare desastre, se sancionará al responsable con prisión de 4 a 12 años. O sea que ya no le vamos a aplicar 2 a 5 años, sino 4 a 12 años, en el caso que como consecuencia de ese peligro generado, pues efectivamente se materialice el daño, el desastre ferroviario, ¿no? Después de esto, pues está el tipo penal del artículo 290, atentado contra la seguridad de los transportes marítimos, fluviales o aéreos. Vean ustedes también acá que el peligro, ¿sí? Es parte característica de este tipo penal, no el resultado. O sea, con el hecho de atentar, puede ser que el atentado no tenga ningún éxito, pero solo el hecho de haber atentado se colocó en peligro la embarcación o aeronave, por lo que debe procederse, ¿no? De conformidad con el Código Penal. Artículo 291. Desastre marítimo, fluvial o aéreo. Si de los hechos a que se refiere el artículo anterior resultar el naufragio o varamiento de embarcación o la caída o destrucción de la aeronave, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años, ¿sí? De igual forma, pueden ver ustedes que la puesta en peligro a través de un atentado contra embarcación o aeronave, pues es sancionado de 2 a 5 años. Pero el desastre marítimo, fluvial o aéreo, que ya es cuando se consuma ese peligro, la pena será de 4 a 12 años. ¿Sí? Artículo 292. Quien pusiera en peligro otro medio de transporte público, lo impida o dificulte, ¿sí? Será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Nuevamente acá, ¿sí? La única puesta o por el simple hecho de poner en peligro o impedir o dificultar, en este caso, el transporte público, me amerita una sanción penal, en este caso de 1 a 3 años, ¿sí? Tenemos después de eso el artículo 293, desastres ferroviarios, pero estos son culposos, ¿sí? O sea que también estos tipos penales pueden tener una modalidad de culpa, ¿sí? Para poder juzgar este tipo de cuestiones, ¿ok? Atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública. Quien ponga en peligro la seguridad o impida o dificulte el funcionamiento de servicios de agua, luz, energía eléctrica o de cualquier otro destinado al público, será sancionado con prisión de 1 a 5 años, ¿sí? Vean ustedes acá que el hecho de poner en peligro o impedir o dificultar, en este caso el servicio de agua, luz, teléfono, energía eléctrica, todo eso que tenemos en casa, solo por el hecho de ponerlo en peligro ya cometemos el delito, ¿sí? Qué sé yo, una destrucción de una torre, la destrucción de determinada tubería para pasar agua. Ese tipo de cuestiones es un atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública. 94 bis, adición en el 2013. Atentado contra los servicios de telecomunicaciones. Comete el delito quien de cualquier forma ponga en peligro la seguridad o dificulte la instalación, el funcionamiento o mantenimiento de servicios de telecomunicaciones de cualquier tipo. Quien de cualquier forma retire infraestructura necesaria para prestación de servicios de telecomunicaciones de cualquier tipo, ¿sí? Pero en este caso,
pues pueden observar que independientemente de los supuestos de hecho, el mismo tipo penal contiene su pena para ambos supuestos, es de 6 a 10 años, ¿sí? Atentar contra ese tipo de servicios tampoco es permitido por nuestro ordenamiento jurídico. Luego, pues el artículo 294, perdón, en este caso, no sé si ustedes se han enterado de noticias en las cuales ciertas comunidades impiden la instalación de antenas telefónicas, por ejemplo, porque creen que el 5G les va a hacer algún daño cerebral o los va a controlar. No sé si han escuchado ese tipo de noticias. Yo he escuchado un par en los cuales pues se oponen directamente a la instalación del servicio de transmisión de datos, ¿sí? Una antena va a ustedes para poder transmitir internet y recopilar los datos, puede llegar a generar un gran problema a nivel de territorio. Entonces, la perturbación o instalación o el uso o reparación del equipo de retransmisión de datos, si la persona obstruyere, verbo rector, interrumpiere, suspendiere o perturbare, ¿sí? Puede ser que, en este caso, cometa este delito y va totalmente en contra de lo dispuesto en la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en centros de privación, libertad y fortalecimiento de la infraestructura para la transmisión de datos, la famosa Ley Tigo, a ustedes, que también no hace mucho acá en Guatemala, pues llegó la noticia que en Estados Unidos un exministro de Economía había sido condenado por el delito de lavado de dinero y mencionaba que determinada iniciativa de ley pues favoreció a una empresa prestadora de servicio de, en este caso pues telefonía, ¿verdad? Para instalar en todo el país determinada cantidad de antenas. Pues justamente va sobre esto, ¿no? Este tipo penal regula este supuesto, ¿sí? Y bueno, pues así se regulan otras conductas que yo considero que pueden leer ustedes en casa. Yo, estos 3, 4 delitos que siguen, pues creo que están bastante claros. No serán objeto de evaluación, pero sí importante que lo lean, ¿no? Posterior a ello está el 299, el delito de piratería. ¿Sí? Esto es como los piratas en las películas, ustedes. Pues en este caso, también. La piratería se comete cuando se ataca sin bandera, ¿va ustedes? A una embarcación y que lo ataque de una forma violenta, ¿no? En este caso, pues al no contar con la representación estatal de determinados países, pues esto no se puede considerar un acto de guerra, sino en todo caso es un acto de piratería, ¿sí? Y la piratería aérea, el artículo 300, las disposiciones contenidas en el artículo anterior se aplicarán a quien cometiere piratería contra aeronaves o contra personas que en ellas se encuentren. Pues puede ser que también suceda, ¿sí? Puede ser que también suceda que en el aire se realicen determinadas intervenciones, ¿sí? Que puedan afectar o que puedan ser violentas y se afecte el transporte de personas o de bienes en un avión, ¿ok? En un avión, ¿sí? Y pues de eso va, ¿no? En grandes rasgos el capítulo 3 de la piratería. Y posterior a ello, pues ya vienen los delitos contra la salud pública. Los delitos contra la salud pública, ¿sí? Pues ustedes también los encuentran acá en el Código Penal,
donde pues claramente se definen determinadas conductas típicas, antijurídicas y culpables, pues, en este caso, ¿verdad? Como la disposición ilegal de órganos o tejidos humanos, ¿verdad? Eso se relaciona mucho también con el tema de trata de personas, ¿verdad? Muchos casos de trata de personas responden al tráfico de órganos, ¿a ustedes? En este caso, pues el envenenamiento doloso del agua o de sustancia alimenticia o medicinal también responde a un tipo penal. Y en este caso, pues así van avanzando, ¿no? El 303 TER, que es la producción de medicamentos falsificados, ¿verdad? Acá en Guatemala en algún momento habían grupos que se dedican a vender medicina falsa. El 303 Quater, que esta ya es, así como se penaliza en el 303 TER la producción, en el 303 Quater se penaliza la distribución y comercialización de este tipo de medicamentos falsificados. ¿Ok? El 303 Quinquies, el establecimiento o laboratorios clandestinos. Siempre todo laboratorio médico debe contar con sus autorizaciones en este caso, pues el Ministerio de Salud, ¿no? Si no las cuenta, pues evidentemente no podrá, ¿sí? Aplicarse ninguna o realizarse ninguna prueba en ese espacio, sino que debe ser autorizado por el ministerio, el laboratorio. El 304 igual, ¿verdad? Una farmacia irregular, por ejemplo, que no contenga las autorizaciones, podría incurrir sus dueños en el expendio irregular de medicamentos. El 305, que yo lo subrayo acá bastante en mi código porque este fue el tipo penal famoso durante la etapa más cruda el año pasado de la pandemia, a ustedes. En este caso, pues cada vez que el presidente salía a dar sus declaraciones, pues dentro de este decreto donde se autorizaba el estado de excepción, pues el presidente hacía referencia a este tipo penal, la contravención de medidas sanitarias, o sea, la persona que vaya en contra de las medidas sanitarias aprobadas, que se toman con el propósito de evitar una epidemia, una plaga vegetal o una epizotia, que son las epizotias, es una enfermedad derivada del reino animal, ¿sí? Susceptible de afectar a los seres humanos, será sancionada con prisión de 6 meses a 2 años. Por ejemplo, la persona que no usaba la mascarilla, ¿va ustedes? Si no atendía las medidas obligatorias, podría encuadrar en este tipo de delitos. ¿Ok? Y bueno, así pues continúan ustedes, ¿verdad? Con algunos tipos penales que ya tienen que ver, pues, si bien yo considero que los siguientes 6 tipos penales, ¿sí? Los siguientes 6 tipos penales ya fueron superados, ¿sí? Ya fueron superados por, en este caso, la ley contra el narcotráfico, ¿sí? Porque cuando se aprueba la ley contra el narcotráfico, pues ya el tráfico, la producción de drogas, de estupefacientes, pues se encontraba sancionada, ¿no? O sea, y se estaba sancionada, ¿sí? Entonces, en este caso, pues se superan o se aplican mayores sanciones en la ley contra el narcotráfico para este tipo de conductas, ¿sí? Pero se mantienen dentro del tipo penal porque pueden existir alguna estupefaciente o droga medicinal, ¿verdad? Que no entra en el contexto del narcotráfico, pero, bueno, pues sea usada para
aliviar ciertos dolores, pero no sea legal acá en Guatemala, ¿no? También, por ejemplo, el artículo 307, ¿verdad? Por ejemplo, que hace referencia al tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes, pues, por ejemplo, las sustancias de doping en el deporte, ¿no? Que son, pues, vacunas y cuestiones para mejorar el rendimiento de los atletas, en este caso pudiera encuadrar en este tipo penal porque no es una droga como tal, o sea, no estamos en un contexto de narcotráfico, de delincuencia organizada, etcétera, 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 sino que es otro tipo de fármacos, drogas o estupefacientes que se están traficando. ¿Ok? Bueno, y con esto, como les decía, ¿verdad? Los siguientes artículos creo que igual también ustedes le pueden dar lectura, ¿no? Céntrense sobre todo a la hora de estudiar esta parte del Código Penal en los tipos penales que resalté yo el día de hoy y que iba comentando a profundidad un poco más, ¿verdad? A la hora de su examen final. ¿Ok? Bueno, compañeras, con esto yo me despido de ustedes. Lamento nuevamente pues no haber tenido la oportunidad ya es la tercera promoción extremadamente virtual, únicamente virtual, ¿va ustedes? Lleva unos 4 años dando clases en presencial en la U, entonces siempre se siente un poquito la diferencia del contacto. No es lo mismo tener una clase presencial con personas, pues en este caso reales, ¿no? Que uno puede identificarlos. Yo acá no tengo la oportunidad de identificarlos. Con el catedrático titular no somos de la política de obligar a prender la cámara, tal vez deberíamos hacerlo, porque justamente, pues, por ejemplo, yo aquí estoy viendo un perrito de foto de perfil, ¿no? Entonces, no nos permite identificarnos. Pero quiero que sepan que dentro de la virtualidad, pues, se han tomado las mejores medidas para que ustedes continúen con su educación, darles un servicio acorde a la educación superior que ustedes necesitan. Evidentemente los seres humanos no somos perfectos. Si alguna vez yo me equivoqué, si ustedes no se sintieron satisfechos alguna vez con algún tema que tocamos en clase, si alguna vez, pues uno no sabe tampoco, ¿verdad? En la virtualidad uno no puede identificar esas cosas. Tuvimos alguna, que ustedes dijeran, el leak me alzó la voz, o el leak no me respondió bien cortante, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no es nada personal. La verdad es que en la virtualidad es distinta la interacción, ¿verdad? Con las personas. Entonces, en este caso, pues, les pido una disculpa si hubo algún inconveniente. Siempre voy a estar a sus órdenes. Yo estoy dando clases en Derecho Penal, también doy clases en Derecho Laboral en la facultad. Entonces, si alguna vez pues llegamos a toparnos más adelante en su carrera, será un gusto para mí apoyarles. Mi contacto de correo electrónico lo tienen, ¿verdad? Para comunicarse conmigo, me pueden escribir, con todo gusto yo les respondo las dudas. También en redes sociales, yo con anteriores grupos a ustedes, justo este semestre ya no implementé lo del grupo de Facebook porque ya nos habilitaron mejores funciones en Classroom. ¿Va ustedes? Antes no teníamos esas funciones en Classroom que hoy se tenían. Pero bueno, comúnmente en Facebook yo también suelo subir algunos materiales académicos. Bueno, pues es la red social donde podemos estar más en comunicación, ¿verdad? Que me pueden encontrar ahí ustedes como Mario F. Castillo. Y como les digo, ¿verdad? Ya sea por correo electrónico o por redes sociales, va a ser un gusto para mí apoyarles. Si nos topamos algún día en la calle, perdónenme si no los conozco, porque realmente no los conozco, pero pues ya tendremos la oportunidad de vernos de una mejor manera, ¿ok? Con respecto a las notas, no se preocupen, nosotros nunca hemos ido a exámenes sin subir notas. Estamos ahí en la revisión de las notas, pero yo considero que ya de estos 2-3 días no pasa en que sean subidas al Classroom,
¿Oyeron? No tengan pena que van a iniciar su semana de exámenes finales con todas sus notas al día, ¿ok? Entonces, bueno, pues eso es todo. Esa es la despedida. Un gusto haber coincidido con ustedes. Carlos levantó la mano, no sé si tenía alguna duda. Sí, licenciado, perdone la molestia. Fíjese que solo quiero hacerle una consulta. Yo lamentablemente, fíjese que he tenido problemas que no pude sacar la clase de retrasada de penal 1. Entonces, ahorita en los exámenes finales, para no perder la zona que ya tengo, no me puedo examinar de ninguna materia, ¿verdad, licenciado? No se examine, ¿sí? No se examine, ¿ok? Puedo ir a la escuela. Exacto, mire, usted ahorita lo que tiene que hacer, ahorita ya tiene su zona en todas sus clases, ahí queda, ¿sí? Lo que tiene que hacer ahora es, en este caso, hacer su escuela de vacaciones y luego el otro año, en su primera retrasada, hacer su final. Esa primera retrasada va a ser su examen final y ahí ya termina de aprobar el curso, ¿ok? Le agradezco mucho, licenciado, muy amable. Gracias por la información. No tenga pena, a las órdenes, ¿oyó? Tenga una muy buena tarde. Ojo, si yo estoy terminando la clase hoy con ustedes, es conmigo, o sea, los jueves. El día martes todavía hay clases con el profesor titular, ¿sí? Él todavía va a terminar. Disculpe, pero el lunes empezamos finales, no importa. No importa, el día martes hay clase porque yo todavía puedo dar jueves, ¿sí? Porque aunque se inicien exámenes, ha sido política de nosotros suspender clases, pero también se pueden dar clases cuando hay exámenes. Entonces, salvo que fuera el mero día, no se pudiera dar, pero el otro martes sí va a dar clase de profesor titular. ¿Oyeron? Entonces, para que lo tomen en cuenta, son delitos contra el patrimonio, ¿sí? Licenciado, buenas Ashley, tardes. sí, por favor, adelante, Ashley, sí. Solo con una pregunta, ¿será que usted me podría confirmar qué artículos vienen en el final? Mire, el final viene hasta el artículo 312. A ustedes lo que les dije hoy que leyeran, aunque yo no me voy a centrar en hacerles el final de algunos artículos de estos que vimos hoy, más allá de los que les mencioné hablados, ¿verdad? Como el incendio. Por ejemplo, un caso para diferenciar el incendio del estrago, pues obviamente se los podré poner, ¿verdad? Un caso para diferenciar el peligro de desastre ferroviario del desastre ferroviario, pues se los voy a poner. Pero sí, el examen final viene hasta los delitos contra la seguridad colectiva, ¿oyó? Muchas gracias. Y comúnmente en el examen final evaluamos el 90% de los temas que estamos viendo, ¿verdad? Delitos contra los derechos de autor, informáticos, delitos contra el patrimonio y algunos casos también de este tipo de delitos que platicamos el día de hoy, ¿verdad? Eso es en lo que se tiene que centrar. Y alguno que otro caso de un delito que haya quedado por ahí del primero o segundo examen parcial, ¿verdad? Uno o dos de esos, pero comúnmente y mayormente es de estos últimos temas, ¿oyó? Y la retrasada es, acá preguntan en el chat, es lo mismo que el examen final, ¿sí? No se vayan ustedes por otro camino, ¿oyeron? Es lo mismo, ¿ok? Bueno, entonces con esto terminamos la clase de hoy. Ustedes el martes conéctense, hay clases, ¿sí? Solo que el otro jueves ya no. Conmigo ya terminamos, ¿ok? Tengan una muy buena tarde entonces.